de corrupción como, por ejemplo, esta Olón, chalecos y cascos militares, alquiler de barcaza, Progen, empresa Ordeño para desayuno escolar, Petronovoa, incluso la invasión de la embajada, que no corresponde a corrupción, pero es un claro delito, explícitamente, sin ninguna duda, tipificado en el Código Penal ecuatoriano, contra el derecho internacional, y no pasa absolutamente nada. Los 4, las Malvinas. O sea, esos son los actuales. Los pasados. Saquearon el Museo de Carondelet, por Dios, ahí había 2 millones en joyas. ¿Dónde están? ¿Dónde está el Rolex de oro blanco incrustado de diamantes, $240.000 que me regaló el rey de Arabia en la cumbre de Riyadh? Todo se dejó ahí. Las joyas de mi esposa, que jamás iba a aceptarlas. Tenemos ética, moral, eso del pueblo ecuatoriano. Se dejaron ahí. Centenas de miles de dólares. ¿Dónde están? Y nadie investiga. No se investiga el caso hospitales, se tiene toda la estructura. Arriba Moreno, María Paula Romo, Litardo, ¿no? César Litardo de la Asamblea, manejando el reparto de hospitales, Quiñones de Guaya, Vera de Manabí. Vayan, vean el enriquecimiento ilícito que ha tenido esa gente. No se investiga. Entonces, cunde la impunidad. No, y algunos todavía creen, no, el gobierno de Correa fue corrupto, porque teníamos un caso de corrupción, hacía un escándalo total. Odebrecht, en 12 países ocurrió. Caso Refinería de Esmeralda. Carlos Pareja, nosotros mismos lo denunciamos cuando ya descubrimos el ilícito. Pero revisen los datos. Fuimos el país que más bajó en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional en esa década de mi gobierno. En toda América Latina fuimos los campeones regionales en la lucha contra la corrupción. O había tramitadores en el registro civil, o había precios por cada cargo. Ya lo que no pudimos controlar son las cuentas secretas en paraísos fiscales, porque es la guarida de los sinvergüenzas. Y ahí sí no dicen nada, ¿no? Porque en la lucha contra la corrupción también existe una gran doble moral. Pero en todo caso, los corruptos siempre fueron ellos. Imagínense, después de 8 años con la CIA, contratado de empresas, todo de Estados Unidos, Servicio de Inteligencia de Ecuador, los periodistas corruptos, nos han buscado y rebuscado por todos lados y no han encontrado un centavo mal habido. Entonces, y para los odiadores esa es la prueba de que somos súper corruptos, ¿eh? Porque somos tan inteligentes que hasta escondemos bien el dinero mal habido. Por Dios, ya basta, inauguren un poco la esencia. Los corruptos siempre fueron ellos y se ha dado impunidad, cosas terribles, y se permiten cosas terribles. Si ya con esto no reacciona el país, no reaccionamos con nada. Desaparecieron cerca de 90 millones de dólares de deuda con el SRI de este sinvergüenza. Es la única promesa que ha cumplido, ¿no? Hay que reconocerlo, porque él dijo en el debate que no iba a cobrarle a su familia, no le cobró, extinguió la deuda, no se ha aclarado absolutamente nada. Pero es que fue persecución de Correa. Esa deuda estaba establecida antes de nuestro gobierno. No era tanto, creció por los intereses de Mora, pero fue en el 2005 que se estableció. No en nuestro gobierno, lo que hicimos fue cumplir la ley y tratar de cobrarla. Se declaró en quiebra Corporación Novoa fraudulentamente para no pagar 20 centavos. Llegó el niño rico al gobierno y lo primero que hacen es dejar de pagar la deuda. Y si pagaron parte del capital, quiere decir que todo era un fraude, que estaban en quiebra, que siempre tuvieron para pagar. Entonces, si ya no reaccionamos con eso, se nos están llevando en peso el país. Entiendan lo que es la verdadera corrupción. No hay peor corrupción que utilizar el poder político, cuyo fin solo debe ser el bien común, para beneficio propio, para beneficio de grupo, para hacer negocio. Revisen mis decisiones cuando en la vida hasta con mi hermano le impedí su corrupción, ¿no? Y me quedé sin hermano. Pero primero son los principios, señores, no luchar contra la corrupción. Estos señores hacen la fiesta de la alegría, la feria de la alegría, y no pasa absolutamente nada. Bueno, y también nos han preguntado sobre la convención del RC5, iba a ser el 16 de noviembre, nos pusieron la consulta, así que se ha suspendido. Vamos a ver si la hacemos seguramente en enero, ¿no? Porque diciembre ya es un mes complicado. La idea es que se pueda votar a través de la aplicación, ya tenemos casi 60.000 registrados en la aplicación, y que sea realmente un voto masivo. De hecho, con el liderazgo que tengo, me voy a parar firme, porque hay algunos que no quieren hacer eso, ¿ya? Para que se haga el voto a través del RC5, por supuesto con ciertos filtros, porque no va a llenar de sus troles que RC5 y eligen al peor candidato. Entonces vamos a poner ciertos filtros de verificación, etcétera, pero en principio que se vote a través de la aplicación. Con la aplicación, de la más moderna de toda América Latina, la APP RC5, se puede saber de qué parroquia eres, de qué distrito, de qué provincia, y entonces el próximo paso será elegir los candidatos parroquiales, de circuitos, de distritos, de circuitos, de provincias, de cantones, por medio de la aplicación, y ahí tendremos entonces verdadera democracia interna, lo que algunos supuestamente tanto reclamaban. También son las fiestas de Guayaquil, viva mi ciudad, de octubre de 1820,
En verdad, la independencia, lo que hoy llamamos Ecuador, empezó el 5 de agosto de 1820 en un pequeño gran cantón de Esmeraldas, Río Verde, y de ahí avanzó la ola libertaria hasta Guayaquil. Se declaró independiente en forma casi incruenta, es decir, sin sangre, casi, porque se hubo un muerto, un oficial, un capitán español que se resistió al movimiento, y de ahí se hizo la base para 2 años después, con los ejércitos libertadores de Bolívar, de Sucre, lograr la independencia 24 de mayo de 1822. Hay algunos que dicen Guayaquil independiente fue república. No fue república, por amor de Dios. No es que tuvo un consejo, se declaró independiente, sí, también la Comuna de París, pero para reunir las condiciones de república se requieren otras cosas. Además era inviable, pues, ¿no? En medio de lo que ahora es Perú, en medio de lo que era Colombia, tener una ciudad con un puerto como república independiente. Por favor, seamos sensatos, ¿no? No torturen la historia por odio, por regionalismo, por visiones oligárquicas, por mediocridad, porque algunos envidian a Bolívar. A Bolívar lo mató la mediocridad, ¿no? La persecución de sus propios compañeros por envidia, porque era el que destacaba. Murió de tristeza Bolívar. Pero en todo caso, felices fiestas de Guayaquil, independencia, muy, muy importante, porque en verdad fue independencia. En verdad se declaró independiente de España. El 10 de agosto de 1809 no se declaraba independiente. Reconocían al rey, Fernando VII, ¿ya? Aquí hay españoles, ¿no? Estos colonizadores. No se declaraban independientes. Se declaraban, no, mayor autonomía, pero no independencia de España. El 9 de octubre de 1820 se declaró la independencia, Guayaquil independiente de España. Entonces es un hito realmente histórico. Pero vemos cómo este tipo, y en todos estos jóvenes ustedes ven quién es quién. Quién fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Quién en verdad aprecia a su pueblo, quién en verdad lucha por la gente y no se vale la gente, lucha contra la miseria y no se vale la miseria. Esto es regalar bonos. Uno de los peores problemas que tenemos y la gran diferencia con el desarrollo de Estados Unidos, los gringos, la cultura anglosajona aprecia mucho, se llama self-reliance, que no es egoísmo, individualismo, es responsabilidad propia, ¿no? Ser dueño de nuestro destino. De hecho, para mí lo que hizo desarrollarse Estados Unidos es lo que Tocqueville describía y que yo le llamo individualismo virtuoso. Es hacer self-reliance con preocupación por los demás, ¿no? Con altruismo. Es decir, resumiendo, ¿no? Dueños de uno mismo y siervos del bien común. En todo caso, acá América Latina se desarrolló con el clientelismo, el paternalismo, en lugar de la justicia, la caridad. Ten esta dádiva, el guasipungo, ten esta tierrita para que trabaje, la empleada doméstica, ten este cuartito para que duerma, pues la exploto, le saco la madre, ¿ya? Pero de repente le doy un regalito, ¿no? Y creíamos que eso era bondad del corazón, ¿no? Entonces, esto es muy malo, es una de las bases de su desarrollo. Y este señor, ¿cómo aprovecha de esto y aprovecha la miseria de la gente? Entonces, cada vez que tiene un problema empieza a arreglar bonos. Lo hizo en elecciones con plata del pueblo ecuatoriano, lo volvió a hacer, anticipó ahora los aguinaldos, el 13º. Igualito que su padre. Cuando yo vencía a Novoa, pero era su quinta campaña, o sexta, cuarta, ya no me acuerdo, regalaba colchones, cocineros, de todo. Novoa, acuérdense que en las elecciones no solo regaló bonos con plata del pueblo ecuatoriano, sino hasta las cocinas de inducción que dijeron que no servían, hasta el matute encantado en aduana. Eso es no tener decencia, eso es no tener respeto por la gente. Sí, le puede dar resultado ganar votos, pero se gana el corto plazo y se pierde el largo plazo, porque ahí están los verdaderos problemas. Clientelismo, victimización. Jóvenes, sepan distinguir quién es quién en verdad trabaja por los demás y quién se sirve de los demás. Que sinvergüenza no, como su familia, como están acostumbrados a hacer, como están acostumbrados en sus haciendas bananeras, en sus negocios, se sirven de los demás. No es que sirven a los demás. Abran los ojos, por favor. Ver claro, sentir hondo, obrar recio. Entonces, resulta que adelantaron el 13º 2 días antes de la consulta. ¿Se imaginan qué insulto a la dignidad humana? Y ampliaron el feriado. Yo dejé una ley que se podía aprobar el feriado hasta el año 2500, porque es una regla sencilla, ¿no? Si cae en martes pasa el lunes, si cae en jueves pasa el viernes, estos son los feriados obligatorios, estos son los feriados locales, etc. Así se podía planificar, anticipar y se gana en eficiencia. Ahora todo es un caos, todo es improvisación. La derecha que nos habla de más trabajo es la primera que pulveriza todo, ¿ya? Y por pura demagogia. Así se jode un país, perdónenme la expresión. No solo eso, ¿no? También disminuye el IVA. ¿Para qué lo aumentó? Ahora hay que agradecerle porque nos disminuye el IVA durante el feriado y para el sector turismo. ¿Y para qué lo aumentó? Pues entonces, o sea, es un caos total. Así se jode un país y ahí están las consecuencias. 3 gobiernos nefastos, uno atrás del otro, entre todos no hacen uno.
y el país realmente una pesadilla. Bueno, preguntas y respuestas. ¿Cuándo vamos a ver su documental Flujo Cíclico? No es mi documental, es una productora independiente de Zaragoza, España. Creo que ya lo estaban terminando, no he tenido noticias últimamente, pero creo que ya lo estaban terminando. 3 meses sin poder ver en este espacio que hizo todo este tiempo. Ya les expliqué, estuve acá es el verano, me pasé unos días conmigo en el Camino de Santiago, bicicleteando, acampando, y otras veces nos cogió en pleno vuelo, ¿no? Porque si es que estaba en México o en otro lugar de Latinoamérica, podía hacer de allá la emisión, pero estábamos volando. Unboxing, vamos al unboxing. Me acaban de regalar esta cervecita, es mi preferida, la blonde, rubia, ¿ya? Esta inicialmente era de monasterio, ya es industrial, pero es riquísima, es mi preferida. Belga tiene como 300 clases de cervezas artesanales. Hay un bar en la Gran Plaza. ¿Ah? Delirium. El Delirium Tremens, que tiene el récord Guinness de clase de cerveza, ¿no? Como centenas de cervezas. Vino por acá el alcalde Quevedo, que estudió en Bélgica, ¿ya? Vino a visitar esa universidad y me trae tremendo regalo, está al revés. La alcaldía ciudadana de Quevedo, lindísima, muy bien. Estas cajitas, sino que para finos. Ya, pergamino, chocolate hecho allá, un jarrito. Que la fe y el café nunca se enfríen, como el amor a Quevedo. Lindo, ¿no? Aquí te lo muestro, no te se me lo voy a ensuciar. Lindo, lindo, muchas gracias. También, bueno, estuve por México, la alcaldesa de México me regaló esto. Son una libretita con... A ver, me la abres para no perder tiempo, mientras tanto voy. Me venía a visitar, en verdad en 3 meses tendría que traer un camión, cómo me regalan cosas, y es un problema. Si te regalan 2 huevos para el desayuno, es una ayuda. Si te regalan una docena diaria, ya es un pequeño problema. Si te regalan una docena de docenas diarias, ya tienes un gran problema. Entonces me regalaron un amigo que vino a visitarme, chico muy valioso, está estudiando medicina en Alemania, me trajo este ángel porque era la fiesta del arcángel, de los arcángeles, ¿no? San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Terminar en él significa amigo de Dios o protegido de Dios. Y aquí está lo que me regaló la alcaldía de México, de Ciudad de México, la presidenta del gobierno de Ciudad de México, una libretita muy bonita, estuvimos en el Museo de la Ciudad. Y también me regalaron este libro, ¿ya? Que me lo leí. Pocas veces leo los libros que producen, porque algunas veces, por ejemplo, 2 periodistas envenenados hicieron el 7º Rafael. Entre otras cosas dicen que yo mentí en mi currículum porque la beca que me gané no fue por concurso nacional de merecimiento, sino que me propuso la universidad. Sí, la beca Las Pau la propuso la universidad. Y la rechacé, era para Estados Unidos. Y gané simultáneamente la beca por concurso nacional de merecimiento de la cooperación belga y elegí esa. Pero tenía que, por lo menos pregúntenme, ¿no? No es el odio, y eso le llaman periodismo. También me mandó una carta muy linda, el prólogo también es muy bonito, la contraportada, ¿no? Por ejemplo, habla de, porque más allá de los aciertos y los errores, hubo un hombre que soñó con que el Ecuador brillara como un astro, ¿ya? Entonces me convocó a leerlo. Una obra de arte en cuanto a prosa, escribe muy bien, la persona que lo hizo es brillante, probablemente una mujer por su grado de sensibilidad. Cuidado, ay, si es hombre, le dijo sensible, ¿qué pasa? Los hombres no podemos ser sensibles, ¿no? Pero creo que la mujer en eso tiene un feeling mayor. En todo caso, sí decepciona al final, porque entonces todo al final, todos los problemas que ha habido, es porque yo dejé de escuchar, porque permití la corrupción, porque empecé a defender a mis amigos corruptos. O sea, lamentablemente el autor vio mucha Teleamazonas, Ecovicia le dio mucho el comercio y el universo. Claramente es alguien vinculado a los movimientos sociales que se apartaron, porque eso reclama, ¿no? Y por eso se fueron los indígenas. Los indígenas, entre otras cosas, se fueron porque no les permití que sigan manejando políticamente la Subsecretaría de Educación Bilingüe, porque hicimos una evaluación y era la peor educación de todas. Era condenar a los más pobres eternamente a la pobreza, ¿no? Entonces, y usa esos lugares comunes, ¿no? Y sí duele en el alma, porque si hay una batalla que no puede perder la izquierda, es la batalla moral. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero se han dicho tantas barbaridades. Por ejemplo, ahí mencionan, no, que la desilusión, cuando los casos de corrupción, y cómo yo lo traté ¿cómo es de ocultar? Que está loco. ¿Cuándo hemos ocultado corrupción? Le insisto, a mi hermano le paré el carro con la corrupción y me quedé sin hermano, y moriré sin hermano, ¿no? Pero en todo caso, escuchaba la otra vez un programa que me lo mandó un amigo, Marco Flores, de una entrevista que tuvo en una radio Loja, no me acuerdo cómo se llama, y la perversa entrevistadora, ¿no? El corrupto y el prófugo
O sea, oiga, prófugo, pero si tiene asilo político de Europa, que vale más. Sí, pero condenado, por ejemplo, ¿cómo se puede negar que los miembros de su gobierno como Carlos Poli? Carlos Poli no es miembro de mi gobierno, nunca fue la Revolución Ciudadana. Era de otra función del Estado. Fue propuesto por el Congreso en el 2007, ahí están las pruebas, los recortes. Y de ahí ganó todos los concursos porque era hasta presidente de la Junta de Auditores de la OEA, pues, y vicepresidente de la Asociación Mundial de Contralores. Tenía un currículum espectacular. Pero ni siquiera mi amigo, o sea, nunca conocí su casa, no recuerdo haber conocido a su esposa, me invitó a matrimonio de su hijo, nunca iba a esas cosas. Nada, o sea, no frecuentaba. Nos veíamos en actos oficiales y claro, caía simpático a todo el mundo. Pero resulta que es el corrupto que lo hemos puesto ahí para que oculte nuestra corrupción. Ya basta. Y hay gente que come cuentos como, lamentablemente, el autor del libro, ¿ya? Que le decía, ¿no? Una pena, ¿no? Entonces, no. Se fueron muchos de los que empezaron, vinieron muchos más. ¿Por qué? Porque a medida que avanza es más duro el camino. Es lo que se llama economía costo marginal creciente. Si ustedes tienen contaminado un río, sacar la basura que está flotando es facilita. Sacarla del fondo es mucho más costoso. Cuando hacemos una nueva constitución y derechos, bravo. Cuando hay que hablar de eficiencia, productividad, orden social, ¿no? Respeto por el bien público, ya no, lo que les encanta tirar piedras, dañar propiedad ajena. A mí me acusaban de criminalizar la protesta social. Nosotros respetamos todos los protocolos. Primero era la policía la que atendía la protesta, no los militares. Los militares están formados para atender enemigos, no para atender conciudadanos. La policía en teoría sí. Iban sin armas letales. Hay documentales que se quedan sorprendidos los documentalistas, que les tiraban tinta, les escupían y no respondían los policías. Pero obviamente, por ejemplo en Saraguro, secuestraron a un policía, lo disfrazaron de mujer, lo torturaron, lo dejaron soñar y ahí pudo escapar. Creyeron que estaba totalmente inconsciente. Es que no se tiene que dar en impunidad esos casos, pero es criminalización de la protesta social. La buena noticia es que ellos, con toda la prensa a su favor, están en el basurero de la historia. Nosotros, con toda la prensa en contra, 8 años de asesinato reputacional, hagan cualquier encuesta y verán que soy el único líder político con Luisa, frecuentemente, ¿ya? Con balance positivo en imagen, aunque se me han subido los negativos, y muchos me consideran a mi gobierno, aunque lo hicimos juntos, como el mejor gobierno de toda la historia, y a nivel internacional tenemos un prestigio enorme. Bueno, ¿qué más? Mensaje final, queridos jóvenes. La próxima me pone Alejandro letra más grandecita, que estamos viejitos, ¿no? Todos tenemos sueños e ilusiones. Bueno, no vamos a leer eso. En todo caso, llegamos al final de este programa. Vamos a deleitarnos con tremendo banquete. Y con ustedes, compatriotas del alma, no perder la esperanza. La situación es durísima. Recuerden, el paro es legítimo. No la violencia, el paro, la protesta. Porque tenemos un fraude democrático, un tipo mentiroso. Además que el subsidio obviamente impacta, sobre todo en las clases populares. Pero esto es tan solo una etapa más de la destrucción sistemática del país, de gobiernos mentirosos, corruptos, incapaces. Para no perder la fe. Lo logramos una vez, juntos lo volveremos a lograr. Hasta la victoria siempre, cuídense. El tiempo se va volando, ¿no? Después de la comida hacemos lo de zafarrón, me parece. Dos millones. Siguen vivos. Siguen vivos. Siguen